Voces de cambio. Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Muy bien, muy buenos días a todos los que nos están escuchando y nos están viendo. Estamos en un espacio más de las Voces del Cambio, un espacio de cambio de Michoacán que nos permite compartir experiencias, información relevante para el Estado y pues con los conocedores del tema. El día de hoy le damos la más cordial bienvenida a la doctora Gabriela Yáñez Rivas. Ella es profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana, de aquí de Michoacán, y con una amplia experiencia también en investigación, en docencia, para hablar de un tema que por ahí a muchos nos brinca, que es un tema de interés para todos aquellos profesionistas y no profesionistas en el ámbito laboral para saber hacia dónde vamos. Y justamente es hablar de qué tanto llega la empleabilidad de los profesionistas en posgrado, qué tan conveniente lo podría ver yo así, Gaby, hacer una maestría, hacer un doctorado, hacia dónde van, hacia dónde se ocupan y para todo, porque resulta ya ahorita una alternativa, ¿no? Estudiar una maestría o estudiar un posgrado a falta de otras ocupaciones y realmente ver qué es lo que está pasando, cuál es la situación. Gaby, te agradezco mucho que estés con nosotros y bienvenida. Muchas gracias, Marx, por la invitación y gracias por el espacio a todos. Y en efecto, como comentas, el tema de los posgrados en realidad es un tema poco estudiado desde la academia. La mayor parte de la investigación en educación se ha centrado mucho en la educación obligatoria, en la básica. De hecho, el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación ha dejado fuera toda la evaluación y el seguimiento y el monitoreo a toda la parte de posgrado. Y en realidad el eje fundamental de esta política de posgrado, pues sin duda es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Va más allá de qué tan viable es para una persona estudiar un posgrado o no, sino hay que contextualizarlo en una problemática mucho más amplia que tiene que ver con los objetivos que el país y que toda la sociedad tiene orientados hacia la persecución del desarrollo y del crecimiento económico. Al final estos grandes objetivos están en la mira justo al sistema de posgrado, a la formación de científicos en nuestro país. Y me parece que es importante hacer la anotación desde ese punto de partida. ¿Cuál es la situación o cuál es la población o cuáles son las implicaciones que tiene o los impactos, más bien diría yo, Gaby, para un profesionista que está estudiando un posgrado? ¿Cuáles son los datos interesantes que se tienen que considerar a la hora de tomar una decisión de este tipo, de hacer planeaciones a futuro, de ver qué es lo interesante ahí, Gaby? Mira, lo interesante primero que nada es hacer un contexto en el cuál es la problemática del posgrado en este momento. Uh-huh. Creo que todas las personas que estén ahorita decidiendo si van a estudiar un posgrado necesitan contextualizar cuáles son las características que ahorita nuestro sistema de posgrado tiene. Y para ello, si me permites, te voy a dar algunos datos muy breves sobre uh-huh. cómo está en primer lugar México a comparación de otros países. Uh-huh. Bueno, es bien sabido por otros colegas que ya han venido aquí, que el gasto en ciencia, tecnología y la investigación en México, bueno, es mucho menor a que el resto de los países de la OCDE. Nosotros destinamos apenas un 1% de nuestro PIB para ello. Especialmente para el gasto en ciencia y tecnología, lo que le corresponde a CONACYT, aunque en este sexenio ha tenido un gran crecimiento, casi del 20%, aún sigue habiendo podemos notar algunas diferencias con el resto de los países, porque lo importante que hay que notar es que en ciencia y tecnología, el desarrollo de ciencia y tecnología, que es hacia donde van los posgrados, está financiado en el caso de nuestro país eminentemente por el gobierno. Uh-huh. Cuando países como Estados Unidos, Japón, Canadá o Francia
la inversión que se hace es por parte de la industria, lo cual te dice que direcciona que estos países están direccionando o están vinculando la demanda de posgrado justo con la oferta en el mercado laboral. Otra de las decisiones que uno tiene que tomar en cuenta es saber qué tipo de programa elegir. Y para lo cual tenemos entonces que saber que la política de posgrado en México, el impacto o la evaluación que se puede tener de esta política de posgrado está sin duda en el mercado laboral. Así es. Justamente eso era una de mis interrogantes cuando estaba justamente preparando alguna información, Gaby. ¿Cuál es el área más, en términos de posgrado, el área laboral que más está demandando? ¿Cuáles son las disciplinas, las especialidades que el área laboral está demandando, donde hay una oferta laboral y está demandando justamente esta especialización en maestrías o en doctorados? Mira, es una situación muy particular porque de acuerdo a los análisis que se hacen en política laboral, la principal demanda de estudios es por el lado de la ingeniería y de estos nuevos posgrados. Sin embargo, no nos queda claro si realmente están solicitando personas con posgrado, sino más bien es una formación que viene previa desde la universidad. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero analicémoslo desde el lado de la oferta. En México, por ejemplo, se ofrecen 8.522 programas de posgrado. Un 60% de estos programas están ofrecidos por instituciones de educación privada. ¿Qué es lo que te dice esto? Que la cobertura que tiene CONACYT apenas alcanza un 16% de la oferta nacional, lo cual nos está llevando a entender que si CONACYT es como el organismo principal o el eje rector de esta orientación hacia el posgrado, estamos hablando que solamente un 16% de nuestra oferta de posgrados está orientada a los objetivos de ciencia y tecnología, mientras que el 84% de los programas no está o no sabemos hacia qué orientación están funcionando y mucho menos si tienen un vínculo con las demandas del mercado laboral. CONACYT tiene algunas particularidades en cuanto a los programas que ofrece, pero esto nos permite darle seguimiento y evaluación a la retroalimentación y la correspondencia que hay entre sus programas y entre el área laboral en que se desempeñan los egresados. Pero por el otro lado, este otro 80%, los programas que más se ofrecen sin duda en estas maestrías, en este 60% de escuelas privadas, son maestrías en el área de ciencias sociales, específicamente maestrías en el área de administración de empresas, turismo. Son las áreas que tienen más demanda. Son las que tienen más demanda. Administración, turismo. Turismo y todas estas asignaturas o disciplinas que van orientadas más a la gestión de los recursos. Y mucho menos, en menor medida, pues el arte, programas de arte, programas de ingeniería, pero no ingeniería civil, sino estamos hablando de ingeniería mucho más aplicada, robótica. Y no se sabe cuál es se sabe cuánto es, creo que por ahí la vez pasada nos comentaban también que es un porcentaje muy bajo de las personas que están estudiando un posgrado. En México nos hablaban de un 2%, del 2%. Sí, en México, de acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, solo 1% de la población tiene posgrado. El posgrado hablando de maestría y doctorado. O un doctorado. Maestría y doctorado porque posgrado es considerado maestría, doctorado y especialidad. Y no se tiene, se me hace el dato, me brinca a mí el dato, dadas las circunstancias, Gaby, no sé, me brinca el dato, se ve ya el estudiar un posgrado, el estudiar una maestría, como una esperanza o como una alternativa a tener mejores condiciones de empleo, dadas las circunstancias del país, dadas las circunstancias del Estado. Entonces, ya al estudiar una maestría está siendo, bueno, pues no tenemos trabajo, no tenemos otra alternativa, entonces, pues bueno, sigamos estudiando. ¿Qué tan
No sé si tengas el dato, a diferencia de los de licenciatura a los de posgrado, ¿qué diferencia hay entre los que están empleados y en los que no? ¿Cuál es esta situación? Ok, el dato exacto de la desocupación en licenciatura no lo traigo en este momento de manera exacta, pero sí te puedo decir que la tasa de desempleo en la población calificada está en licenciatura. La tasa de desempleo para la población con posgrado es la más baja si lo dividimos por categorías de escolaridad. La tasa de desempleo, por ejemplo, para México es de 0.08%, es bajísima. Para el caso de Michoacán es todavía mucho más baja, es de 0.05%. O sea, los profesionistas que tienen una maestría, no hay muchos desempleados, lo podríamos No hay manejar. muchos desempleados. ¿Y sí trabajan en las áreas para las que estudiaron? ¿Sí? Ese es un tema interesante porque, mira, aunque tengamos tasas de desempleo muy bajas, no tenemos información sobre el tipo de empleo que están consiguiendo. La mayoría, mira, acaba de salir una nota el día de ayer en el Universal, que el 80% de las personas que tenían una beca de posgrado seguían directamente a la docencia. Entonces la crítica era de que pasaban directamente de becas en becas. No sé de dónde es la fuente de los datos, pero sin embargo te puedo decir que de las personas que estudiaron un posgrado, la mayoría están empleados en lo que el INEGI llama técnicos o profesionales técnicos y especializados. De ahí se sigue otro porcentaje a trabajadores de la educación y el resto ya son profesiones más de trabajadores técnicos del arte, oficinistas, funcionarios, comerciantes, etcétera. Te estoy hablando de 37.1% son profesionales técnicos y trabajadores. Que son que son aquellos profesionistas que cuentan con un posgrado, pero entonces estamos hablando que según los datos del INEGI sí están bien empleados. ¿Podríamos decirlo así, Gaby? Mira, sí. Y con el caso de los que se animan y se aventuran al doctorado. Me interesa el tema, Gaby, porque por justamente la situación, me gustaría hacer énfasis, por justamente la situación, porque el estudiar ya, el continuar los estudios, los licenciados, los ingenieros, los contadores, etcétera, la alternativa está en seguir estudiando, dadas las circunstancias de empleo, no dadas las circunstancias de desempleo. Entonces se está haciendo una alternativa viable o no. Eso es decir, bueno, realmente hay unas ventajas, están las ventajas de que todas estas capacidades que se están aprendiendo, que se están adquiriendo, realmente se van a aprovechar. Claro, mira, hay una vertiente de la literatura que se llama en investigación en educación, que son los retornos de la educación, en donde uno espera que tanto justamente es viable seguir estudiando y cuáles son los rendimientos que esta inversión en educación que yo estoy haciendo al dedicarle mi tiempo, mi esfuerzo y mi estudio me va a representar cuando yo me incorpore al mercado laboral. En la cuestión del posgrado es clara, la probabilidad de que tus condiciones de trabajo, la literatura señala que tu ingreso mejore, es alta. Es decir, si tú estudias un grado más de escolaridad, tus ingresos tienes la probabilidad, de acuerdo a los estudios que se han replicado en diferentes países, de que van a aumentar. Para todos los que nos están escuchando, hay que seguir estudiando. Sin duda es una probabilidad alta y la tenemos alta. Ahora, ¿por qué? Porque el posgrado se caracteriza, tiene ciertas particularidades que ahorita te quisiera comentar. Sin embargo, es importante esto que me preguntas. Justo eso es la intención de una investigación que se está todavía realizando, de saber si realmente solamente hay que ver la parte del ingreso como un indicador para elegir o no seguir estudiando un posgrado. Se realizó una encuesta, mira, dado que tenemos esta oferta de posgrados y solamente el 16% corresponde a CONACYT, es difícil hacer un monitoreo, una evaluación de los rendimientos que tienen las personas que estudiaron un posgrado, sobre todo las que están en este 80%, que generalmente son las que pagan por estudiar. Este 16% que recibió una beca, sí tenemos la posibilidad de tener un acceso a ellos para hacer un diagnóstico más acabado. Así es. Al respecto se hizo una investigación en donde se
en CONACYT, en colaboración con el Centro de Investigación y Docencia Económicas y CONACYT, el CIDE, se envió una encuesta a alrededor de 1,700 personas, una encuesta en línea. Eran doctores, estudiantes, personas que habían estudiado un doctorado financiado por CONACYT en México, y lo que tratábamos de ver era cómo había cambiado su situación de empleabilidad antes y después de estudiar el doctorado. Y los resultados son un poco contrastantes, porque vemos que el posgrado como tal representa diferencias, digamos, marginales. Todavía hace falta realizar el análisis más profundo, más riguroso, pero de los datos que podemos tener es, por ejemplo, mira, de los doctores que fueron encuestados, 57% ya tenían empleo antes de estudiar el doctorado. Después de estudiar el doctorado, 60% seguían teniendo empleo. La diferencia es mínima. Es mínima. Insisto, hay que hacer un análisis mucho más riguroso para conocer si estas diferencias son significativas o no. Arriba de un 90% en empleo remunerado antes y después del doctorado, pero lo que es más importante es por el medio por el que consiguen empleo, lo cual nos lleva a cuestionar si es la credencial, el título, el grado de doctorado, o son otros medios los que realmente nos van a hacer empleables. La literatura que te comento hace rato te diría que es la credencial. El grado no es el que le está dando, no se sabe si es el que está facilitando los medios para el empleo. Así o son es. Otros factores. Son otros factores, exactamente. Y eso es importante tomarlo en cuenta, porque nos va a llevar a tomar con mucha delicadeza esta cuestión de los posgrados. Al final, para su orientación, es decir, ¿qué es lo que hace a una persona empleable? El medio para conseguir empleo de estos encuestados, arriba del 70% fue a partir de un contacto de una persona. En el análisis justo se incluyeron variables que el resto de la literatura de rendimientos de la educación no habían tomado en cuenta, que son las redes. A veces las redes son muy criticadas porque pensamos que se trata simplemente de factores clientelares o de corrupción, pero en realidad no, o sea, son formas de acceso a ciertos recursos, se llama capital social, capital relacional. Entonces, esto nos está mostrando que al final 70% de los doctores están consiguiendo trabajo a partir de una persona, de la recomendación, de los contactos. Ahora hay 3 diferentes tipos de contactos que nosotros pudimos analizar en esta investigación. Uno son los contactos que haces dentro del doctorado, otros son los contactos que haces fuera del doctorado, que puede ser de la licenciatura, de la maestría, de las X personas que conozcas en otros medios. Pero los que ya tenías, ¿no? Los que ya tenías, más aparte los de tu familia. Entonces son 3 grupos, los de la familia, los del doctorado, los que haces durante tu estancia del doctorado, que no solamente son tus compañeros, sino que incluyen a profesores o cualquier actor que esté involucrado dentro del doctorado, y el resto. Resulta que de estos contactos que ocupan para tener empleo, los más importantes y los de más intensidad justamente son los del doctorado. Entonces, lo cual nos lleva a concluir que el doctorado, además de una credencial, es un espacio de socialización que representa hace más pequeña las desventajas en cuanto a capital social que otras personas no tienen al acceder a un programa de posgrado como estos. Me parece tan interesante todos estos datos, Gaby. Para concluir, pudiéramos manejar que sí hay más opciones de empleabilidad para aquellos profesionistas con posgrado o con maestría o doctorado. Sí hay más opciones, sí hay más alternativas según los datos que se manejan. ¿Qué concluiríamos? ¿Qué es lo que, así en conclusión, a estos datos, a esta información que tú has encontrado, qué estaría haciendo falta por direccionar, por hacer, Gaby, con respecto de esto? Haría falta direccionar bien una política de posgrado que esté articulada a la vinculación con la industria. Eso es importante. Elemental. Sobre todo para dejar que esta parte de la educación de posgrado se mercantilice. Es decir, no estamos hablando de un mercado de donde ofrezco
maestría simplemente como un simple negocio. Estamos hablando de que estamos formando población altamente calificada y que esta va a tener ciertos productos que es innovación y ciencia. Y estos directamente tendrán que irle a pegar a las metas de desarrollo y crecimiento económico del país, pero sin una conciencia tanto del demandante como el de la oferta de posgrado, de decir, no todos tenemos que estudiar un posgrado y no todos tenemos que estudiar un posgrado en ciencias sociales, es decir, diferenciar cuáles son las ofertas y oportunidades de educación y sobre todo hacer un análisis del mercado laboral para ver cuál es la mejor opción de educación que yo tengo para y emplearme. que tenga demanda, que tenga una demanda bien remunerada y que se puedan aplicar los conocimientos adquiridos. Gaby, muy interesante, la verdad. Yo lo veo para todos los que nos ven, nos escuchan. Pues hay que seguir estudiando, hay que seguir preparándose. Realmente las alternativas, pues están, los datos nos hablan y son buenos datos en los que pues hay que seguir buscando, a pesar de que a lo mejor las direcciones no son la dirección entre oferta y, ahora sí, oferta y demanda en cuanto a las diferentes disciplinas, pero sí habrá que ver. A mí me gustaría después que platicáramos, Gaby, cómo se encuentra Michoacán, qué está pasando con Michoacán, cuáles son las alternativas. Después sería muy conveniente que pudiéramos platicarlo, porque es en el caso específico de Michoacán, está siendo una alternativa dadas las circunstancias, una alternativa muy sensible que hay que estudiar y que hay que empezar a prever cuáles van a ser las tendencias, de saber qué va a pasar con toda esta gente súper calificada, ¿no? Así es. Por ahí traigo algunos datos, pero si quieres eso lo podemos comentar. Muy bien, pues adelante. se nos acabó el tiempo. Yo quiero aprovechar también para invitar a todos, porque va a ser el aniversario de cambio de Michoacán, y para invitarlos a la carrera atlética que va a ser el domingo 6 para que se inscriban. Es una carrera familiar, es una carrera, hay categoría libre, máster B, veteranos, etcétera. Va a haber una serie de actividades muy interesantes, amenas, de convivencia familiar y para conmemorar un aniversario más de los trabajos y el esfuerzo que hace el periódico Cambio de Michoacán. No se olviden, para el domingo 6 de julio. Y pues muchas gracias, Gaby, muchas gracias. Gracias a ustedes. Voces de cambio.